Hola, amantes del mundo del corazón. Bienvenidos a nuestro canal. Estáis en el lugar adecuado para conocer los últimos cotilleos, las declaraciones más impactantes y las noticias que darán mucho que hablar. Si estáis listos, empecemos con nuestro video. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los nombres más comentados del mundo del corazón, han vuelto a hacer noticia por los supuestos incidentes que tuvieron lugar en una fastuosa fiesta a la que asistieron. Lo que ocurrió en esa noche, considerada uno de los eventos más lujosos de la ciudad, fue de ese tipo que los invitados no podrán borrar de su memoria en mucho tiempo. Todo había comenzado con mucha tranquilidad. En la fiesta privada, a la que asistieron famosos empresarios, artistas y figuras reconocidas del mundo de la televisión, los flashes no paraban de dispararse a lo largo de la alfombra roja y los invitados posaban ante las cámaras. Los enormes arreglos florales y los espectáculos de luces instalados a la entrada del salón le daban un aire especial a la noche. La noticia de que Can Yaman y Demet Özdemir asistirían a la fiesta se había difundido en las redes sociales horas antes de que comenzara el evento. Por este motivo, se había congregado una gran multitud de periodistas y admiradores frente al recinto del evento. A medida que avanzaba la noche, las dos celebridades que entraron en el salón se encontraron con un gran interés por parte de los invitados. Al ver a la pareja, los asistentes al evento se apresuraron a sacar sus teléfonos móviles, mientras que en muchos rincones del salón comenzaron a oírse susurros. Durante las primeras horas, todo parecía completamente normal. Mientras Can Yaman charlaba con algunos invitados, Demet Özdemir también se mostraba muy atenta con los asistentes al evento. La música en directo continuaba en la sala y los camareros servían a los invitados. Sin embargo, hacia la medianoche comenzaron a producirse acontecimientos inesperados. Según se afirma, una discusión verbal que comenzó entre los invitados se intensificó en poco tiempo. La tensión, a la que al principio nadie prestó atención, se convirtió en pocos minutos en un incidente que acaparó la atención de todo el salón. Los gritos que se elevaban desde la zona de las mesas comenzaron a ahogar la música. Mientras algunos invitados intentaban averiguar qué estaba pasando, los agentes de seguridad se dirigieron hacia el lugar donde se producía la discusión. Justo en ese momento, los presentes en el salón oyeron un gran estruendo. El alboroto, que comenzó con el vuelco de una silla, se descontroló en poco tiempo. Bajo las miradas atónitas de los invitados, se volcaron varias mesas, los vasos cayeron al suelo y se produjo un gran revuelo en una parte del salón. La música se detuvo de repente. Aunque los presentadores y el personal de la organización intentaban calmar a los invitados, el ambiente se fue tensando cada vez más. Según relatan los testigos, algunas personas, presas del pánico, comenzaron a dirigirse hacia las puertas de salida. Durante el caos, se oían gritos procedentes de diferentes puntos de la sala. Se afirmó que Can Yaman y Demet Özdemir se encontraban en un punto bastante cercano a la zona donde se desarrollaban los acontecimientos. Según se afirma, la pareja tuvo dificultades para comprender lo que estaba pasando en un primer momento. Sin embargo, con la rápida intervención de los agentes de seguridad, se percibió la gravedad de la situación. Mientras algunos invitados se refugiaban detrás de las mesas para protegerse, otros se dirigieron directamente hacia las puertas de salida. Debido al tumulto que se produjo en el centro del salón, la noche se tornó de repente en un ambiente caótico. En el espacio de la fiesta, donde unos minutos antes se oían carcajadas, ahora reinaba una gran agitación. Mientras se afirma que Can Yaman intentó calmar a las personas que lo rodeaban, se sugirió que Demet Özdemir fue evacuada del salón siguiendo las indicaciones del equipo de seguridad. Ante la escalada de los acontecimientos, el equipo organizador puso en marcha el plan de emergencia. Los agentes de seguridad formaron pasillos en distintos puntos del salón para intentar garantizar la evacuación segura de los invitados. Justo en ese momento, un nuevo estruendo aumentó aún más el pánico en el salón. Algunos invitados comenzaron a correr hacia las puertas de salida. Los responsables de la organización hicieron anuncios por megáfono pidiendo calma. Se afirmó que Can Yaman y Demet Özdemir también fueron conducidos hacia la salida trasera acompañados por agentes de seguridad. Se comentó que la pareja se alejó del salón a paso rápido y se subió al vehículo que les esperaba. Tras el incidente, muchos invitados que asistieron a la velada publicaron llamativas entradas en sus cuentas de redes sociales. En las publicaciones se describía el caos vivido y se señalaba que la velada había terminado de forma inesperada. Algunos usuarios escribieron que la organización había sido muy fastuosa al principio, pero que los acontecimientos acaecidos habían ensombrecido toda la noche. En cuestión de minutos se publicaron miles de mensajes en las redes sociales. Los nombres de Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en poco tiempo en uno de los temas más comentados.
Las páginas de cotilleos llevaron los acontecimientos a sus portadas, mientras que los detalles del suceso despertaron la curiosidad. Los periodistas que esperaban frente al recinto del evento intentaron recabar información de los invitados que abandonaban la fiesta. Sin embargo, surgieron diferentes versiones sobre cómo comenzó exactamente el alboroto. Hemos llegado al final de nuestro repaso de cotilleos de hoy. ¿Qué opináis sobre estas noticias? No olvidéis compartir vuestras opiniones con nosotros en los comentarios. No olvidéis darle a me gusta al video, suscribiros a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.